Hoy vamos a adentrarnos en un tema que es importante para entender cómo es que se llegó a insertarse en un vínculo que se deviene traumático, adictivo, hostil y de maltrato intermitente. Y vamos a explorar para esto el perfil de la persona manipuladora, que es necesario entender para desentrañar un poco de qué manera es que uno cayó en este circuito y que vayan pudiendo evaluar en la medida de lo posible cuáles de estos rasgos presenta la persona con quienes ustedes se vincularon o se vinculan, más que nada para entender cuál es la extensión de nuestra expectativa respecto a cambios, respecto a modificaciones y respecto a la ilusión de una mejoría. Entonces, si bien a mí no me gusta mucho en el marco de lo que es hablar con consultantes, con pacientes, con lectores u oyentes, poner rótulos psiquiátricos, ni hablar de trastornos en sí, me parece que eso va más para el ámbito académico. De todas formas, es importante tener cierta cosmovisión respecto de esto porque nos va a ayudar a entender dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, que siempre que haya un perfil manipulador de base va a haber una cuestión narcisista o psicopática que lo empuja, ¿sí? Porque no existe una manipulación consistente y sostenida en el tiempo por parte de alguien que no tenga un perfil más estable y estructural de este tipo. Entonces, me parece importante empezar a aclarar que, por ejemplo, cuando uno habla de narcisistas o psicópatas, tenemos tendencia a tener ciertos preconceptos, ¿sí? Pueden ser minimizadores, reduccionistas o pueden ser estereotipados al otro extremo de lo peor que pueden ser, ¿no? Y tendemos a pensar, por ejemplo, un narcisista es ese que se mira al espejo y se dice qué lindo que es, o qué inteligente que es, o que tiene como un egocentrismo y un egoísmo marcado, que puede ser algo minimizable, ¿sí? Porque en todo caso, si fuera un rasgo, cuando lo es, de hecho, no es tanto un problema, ¿sí? O también podemos pensar que un psicópata es el que es el asesino serial de las películas, el que comete crímenes, el que comete abusos sexuales, por ejemplo, explícitos. No siempre es así. Es un espectro, ¿sí? Lo que tiene que ver con la personalidad, y es importante entender que se da toda una dimensión en la cual esta persona con quienes ustedes se vinculan puede estar en cualquiera de las partes de este espectro, ¿sí? Entonces, también me parece importante nombrar que todos tenemos rasgos narcisistas en la personalidad, que de hecho son sanos y son saludables y son necesarios muchas veces para motivarnos, para activarnos, para mostrarnos a nosotros mismos para afuera en algún nivel. El problema es cuando estos rasgos se rigidizan, se estereotipan y pasan a ser una forma de ser por sí mismos y organizan la personalidad, ¿sí? Entonces, entramos dentro de lo que podemos pensar como un espectro poco sano, en que en una punta tenemos los narcisistas patológicos y en la otra punta tenemos el perfil más psicopático, ¿sí? No existe una manera matemática de calcular dónde en el espectro estamos o está la persona en cuestión, pero sí podemos ir evaluando en qué medida los rasgos están presentes y si es de manera consistente en el tiempo. Entonces, lo importante es entender que cuando estamos hablando de un perfil de personalidad, que es el eje de nuestra esencia, esto no va a cambiar, ¿sí? Que uno puede cambiar actitudes, puede cambiar formas de vincularse, pero que la esencia no es algo modificable y que menos aún cuando uno no tiene deseo de hacerlo, que esto es parte de lo que sucede en este tipo de perfiles, ¿sí? Entonces, como nosotros necesitamos que para querer cambiar algo de nuestra personalidad o de nuestras actitudes nos haga ruido, lo que se llama en psicología ego distónico, que esté en disonancia y haga ruido versus nuestro ego, nuestro yo. Esto no sucede dentro de los trastornos de personalidad, que se viven como un todo naturalmente. Hay determinadas características que hacen estas personalidades y que ustedes van a poder ir monitoreando, conectando, a ver si encuentran esto más o menos explícitamente en esta persona, porque no siempre se presentan de manera explícita. La característica principal y esencial es la falta de empatía. Estas personas no aprendieron en su infancia, en su historia, a sentir empatía. Muchas veces, a modo de autopreservación, se encerraron en sí mismos para sobrevivir a un ambiente hostil. Otras se encerraron en ellos mismos para asegurarse de cumplir expectativas que tenían los demás sobre ellos, sobrevaloradas. O puede ser simplemente que no hayan nacido con neuronas espejo, que son las que fomentan y permiten la empatía.
Muchas veces hay dudas respecto a este punto porque la persona se mostró interesada, se mostró sensible o ha hecho cosas que daban a entender que era empático o empática con la situación que uno estaba atravesando, con el dolor. Y esto es algo que genera mucho ruido, ¿sí? Porque no termina de cerrar entonces. Pero lo que sucedió en estas situaciones, cuando estamos bajo este tipo de perfiles, es que se activó lo que se llama la empatía cognitiva, ¿sí? Es decir, ese conocimiento que estas personas adquieren, aprenden a lo largo de la vida, de qué manera es esperable, lo que deben mostrar, cuáles son las formas que deben reaccionar para tener un feedback esperable bajo ciertas circunstancias. Esto no quiere decir que sientan la empatía genuinamente, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que a veces fueron, entre comillas, empáticos y en otras situaciones muy importantes quizás desaparecieron o no se mostraron de la manera que era esperable o algo hizo ruido, algo no cerró de la conexión que ellos tenían que haber tenido con uno bajo ciertas circunstancias. Otra característica importante es el sentimiento de grandiosidad, sintiéndose superiores, creyéndose que son especiales y únicos, y evaluando al otro como, por ende, inferior y utilitario a sus fines personales. Y acá radica una diferencia que distingue a los narcisistas de los psicópatas. Ellos se construyeron un yo falso que debía adaptarse a las expectativas de ser perfectos y superiores, y detrás de ese yo se han escudado toda su vida para no desarmarse y ver su oscuridad. Pero entonces es un ser de angustia, ¿no? Una persona con baja autoestima, pero que montó su propio personaje y que no puede hacer otra cosa que creárselo y comprarlo diariamente y buscar que se lo revalide, porque si no, se destruiría internamente. En cambio, el psicópata no es un ser de angustia, no tiene angustia. El psicópata no necesita validación y no duda de ser grandioso. Se sabe distinto por naturaleza. El narcisista va a buscar al otro para reforzar su sentido de grandeza, su valor, ¿sí? Su necesidad de ser endiosado y mantener ese falso yo o ese falso self intacto. Y en cambio el psicópata va a buscar al otro para lograr sus objetivos, ¿sí? Vitales. El otro va a ser un instrumento para ello, para obtener estatus, dinero, sexo, lo que sea de importancia para esa persona. Por la razón que sea, las personas son utilizadas, ¿sí? Para hacerlos sentir admirados o llevarlos a sus logros personales, o para ambas. Cuando estas personas dejan de cumplir sus funciones primordiales, según el caso, pasan a ser devaluadas o descartadas. El sentimiento de grandiosidad que presentan va de la mano con el sentido de merecimiento, ¿sí? De un trato especial, de favores, de prioridades, de una disponibilidad inmediata del otro, y tienen una fantasía u objetivos de éxito y poder ilimitados, ¿sí? O muy altos a lo largo de toda su vida. Otro componente que claramente se destaca en estos perfiles es la incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones. Y en el caso de los narcisistas, porque no pueden verlos, se van a desarmar si ven que hicieron algo mal, se les cae ese falso yo perfecto y grandioso que armaron, por lo cual no hay chance de que lo miren a los ojos esto, ¿no? Como no puedo, entonces por ende el otro tiene que ser el responsable. Y en el caso de los psicópatas, hay como toda una lógica interna que jamás va a darles la responsabilidad de un accionar negativo sin un justificativo válido para ellos, que puede ser una lógica completamente diferente y que extralimite todo valor ético, moral, legal, etcétera, ¿sí? Pero es su lógica. Es una forma de ser. Por ende, no hay una manera de que estas personas genuina y profundamente acepten un error, sino que van a decir que lo entienden, se van a mostrar afectados, van a decir que buscan cambiar, pero en realidad solamente va a ser más de lo mismo, la búsqueda de lograr sus objetivos, que te quedes para seguir engrandeciéndolo, para seguir suministrándole emocionalmente lo que necesitan o para seguir en el camino hacia el logro de sus objetivos personales, que pueden ser incluso tener una familia tipo, ni siquiera tienen por qué ser cuestiones de escalar socialmente y demás, aunque es muy usual que sí. Se dice que el perfil psicopático únicamente siente dos emociones, la ira y el entusiasmo ante la adrenalina. El narcisista, en cambio, puede sentir algunas emociones más, de manera intensa, de hecho, como la ansiedad, como la depresión, como la angustia, la culpa, pero siempre que las vaya a sentir, las siente en función de sí mismo, no en función del otro. Es decir,
si se pone ansioso, se pone triste o depresivo, tiene que ver con esta falla en la visión de sí mismo cuando se hace algún tipo de grieta en la que se deja de ver a sí mismo tan hermoso y tan perfecto como quería crearlo, ¿sí? No tiene tanto que ver con el dolor que generó un otro, con un conflicto en un vínculo por el vínculo en sí, sino por lo que el vínculo otorga, ¿sí? Entonces, este despliegue de emociones, si bien puede ser sentido, porque a veces pareciera que son dignos de un Oscar, y no, realmente están sintiendo el dolor. El tema es que el dolor es consigo mismos, ¿sí? Siempre que esté sucediendo esto va a tener que ver con ellos. Es importante entender esto también porque a veces estas personas que se presentan como sensibles, como vulnerables, dolidas, angustiadas y cualquiera de estas cuestiones en cierto grado, cuando alguien con un nivel esperable de empatía se vincula con estas personas en estos momentos, tiende a reaccionar, ¿sí? A tratar de rescatar, ayudar, perdonar, reparar, lo que sea necesario para aliviar el dolor del otro. Esto es algo humano simplemente, ¿no? Entonces, si logramos entender que las disculpas pedidas, que los llantos, que el sufrimiento y demás tienen por debajo una herida propia que les hace no querer verse tal como son, podemos entender cómo el manejo de estas emociones puede pasar a ser hasta manipulativo. La ira surge cuando se los ofende. Es otra de las emociones que pueden sentir, ¿sí? Ya sea por crítica o carencia de enaltecimiento. Cualquiera de las dos opciones es válida porque hay muchas veces que pueden mostrarse hipersensibles, ofendidos, detallistas, monitoreando cada acción del otro, por eso uno siente que está caminando sobre cristales. Pero el problema es que hay algo de lo que hicimos, hay algo de lo que el otro devolvió que demuestra que no está siendo el centro de atención, el centro de importancia, ¿sí? Entonces, por una crítica explícita o por una falta de adulación, cualquiera de estas opciones pueden ser suficiente gatillo como para que la ira narcisista se despliegue en todo su esplendor y exploten, ¿sí? Quienes tengan un perfil más psicopático no van a necesitar sentirse minimizados para activar su ira, ¿sí? En ellos el mero aburrimiento o la falta de disponibilidad inmediata del otro para sus objetivos en ese momento, o la falta de adrenalina o la falta de control sobre el otro puede gatillar ira. En general, cuando se vengan del otro, lo van a hacer de una manera mucho más cautelosa y más premeditada y más fríamente calculada. En cambio, el narcisista puro va a reaccionar con ira mucho más seguido y va a tener menos control sobre sus impulsos, porque es como un niño ofendido, un niño que se le tocó un botón donde se explotó, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, el enojo, esta reacción se va a plasmar en maltrato de cualquier índole, ¿sí? Ya sea verbal, física o emocional. Esto nos lleva a entender que el uso de la manipulación va a ser una forma de vincularse de manera rigidizada en los vínculos, porque el otro, como viene a cumplir ciertas funciones en mi vida, como pueden ser engrandecerme, mantenerme enaltecido, llevarme a lograr objetivos, lo que sea, apenas esta persona ve una grieta, que en realidad va a verse cada vez que otro ser humano se intente sentir libre y tener una opinión o tomar decisiones personales, ¿no? Se van a activar estos mecanismos de manipulación de todo tipo. No todo narcisista es el que se saca selfies bellas todo el día, y todo psicópata es quien asesina. Hay un espectro, hay distintas formas de presentación. A veces incluso un narcisista es quien está más perfectamente roto, ¿sí? Que este es otro estilo, otra forma de ser narcisista patológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el narcisista va a ser el mejor en lo suyo, ¿sí? El narcisista va a ser la perfección, y si la perfección es ser el mejor que sufre, va a ser el que más sufre, ¿sí? Entonces, lo suyo va a ser la victimización, va a ser el sufrimiento, va a ser el padecimiento, van a ser los mejores sufriendo, ¿sí? Y estos son los narcisistas vulnerables o encubiertos. Es muy difícil de detectar este tipo de personalidad porque no se muestran grandiosos y abiertos, ¿sí? Muestran otro plano de narcisismo que es muy interesante de conocer y que está plagado y es súper difícil de encontrarlos. Hay que mirar con lupa o esperar mucho tiempo, ¿sí? Muchas veces estos hacen que uno monte mecanismos de ayuda inmediata o nos salga el rescatista interno y entonces entremos a quedarnos en un vínculo, ¿sí? Esto también va a depender de nuestras propias tendencias. Suele suceder seguido también, parece interesante, que luego de una relación con alguien con un perfil más frío, más violento, explícito o psicopático, se suceda un vínculo con alguien que de inicio parece
comprensivo, sensible, vulnerable y que haya una sensación de vamos a salvarnos mutuamente. Encontré la persona con la que me voy a salvar y se va a salvar conmigo. Los perfiles encubiertos suelen hacer aún más daño que los explícitos porque son mucho más difíciles de detectar y de que uno visiblemente se dé cuenta dónde está metido y pueda discernir y pueda entender que no es su responsabilidad ciertas cosas y que no es culpa todo de uno. Y bueno, son cosas mucho menos visibles, es un abuso muy invisible el que realiza este tipo de perfil, ¿sí? Entonces, como decíamos, ¿sí? No podemos pretender catalogar inmediatamente a quien es o fue nuestro vínculo en un casillero, pero es importante entender que si la persona en cuestión tuvo sostenidamente manejos manipulativos, es porque de base existe un perfil que encuadra dentro de este espectro, que de alguna manera, si el perfil de personalidad fuese sano, empático y sensible realmente, nunca sostendría un maltrato que conlleva la manipulación de manera consistente en un vínculo.